Dicen quienes le conocen que es una de las mejores cabezas del gobierno, un histórico en el área económica del Partido Popular, a pesar de su extremada discreción. Nuestro invitado de esta noche es murciano de nacimiento, pero internacional de formación y un sólido gestor del comercio español y su sector exterior, en cabeza de la recuperación frente a la crisis. Conoce el Parlamento donde fue diputado, las instituciones europeas, los mercados y los foros de inversión más importantes, como asesor que fue del Banco Mundial y la OCDE. Según la revista Ejecutivo, es un liberal convencido que cree firmemente en la internacionalización de la economía española. Está en Pamplona invitado por el think tank Civismo. Esta noche nos sentamos cara a cara con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Jaime García Legaz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Sigue usted pensando, como dijo algún tiempo, que España saldrá reforzada de la crisis? Sí, estoy completamente convencido de que España va a salir reforzada de esta crisis, en la parte económica, desde luego. Es decir, esta crisis tiene muchas caras negativas, tiene unas consecuencias terribles en términos sociales y en términos de empleo, pero está permitiendo también construir una economía muy diferente de la anterior, una economía que estaba agotada ya en su modelo económico, y va a permitir a España salir de esta crisis con otra forma de crecer, con otro tejido productivo mucho más sano, una economía mucho más competitiva, una economía mucho más abierta al exterior y una economía capaz de mantener un crecimiento económico durante muchos más años sin riesgos de volver a caer en crisis como las que hemos vivido desde el año 2008. ¿Y eso se puede pronosticar de alguna forma que va a repercutir también en el empleo, que es al final lo que todos los ciudadanos estamos deseando ver que cambie? Bueno, sí, que todo funcione, pero que se genere empleo, que se recupere, ¿no?, todo lo que se ha perdido. Sí, se va a empezar a generar empleo a partir del año que viene y la creación de empleo va a ser cada vez más intensa. Y esto es algo que se va a producir con toda seguridad. Y la creación de empleo es siempre posterior al inicio de la recuperación de la actividad económica. Es decir, primero se empieza a crecer un poquito y cuando ya la tasa de crecimiento se supera más o menos en estos momentos entre el 1 y el 1,5%, es cuando se empieza a generar empleo neto. Antes de que pase eso en toda la economía, hay sectores ya que están creando empleo. Hay segmentos en estos momentos, no solamente el sector exportador, que está creando empleo y bastante empleo en estos momentos, sino que se empiezan a ver ya nichos de la economía española con creación de empleo. El sector del comercio, sin ir más lejos, es un sector que ha creado puestos de trabajo en toda España en el último año. No muchos, pero al menos ya es un sector que no destruye empleo. Enseguida vamos a profundizar en todo esto, pero hasta llegar ahí entiendo que el camino está siendo muy complicado, se han perdido muchísimos puestos de trabajo y hay cuestiones como es la deuda española, usted que es experto en deuda y las cifras que baraja España ahora mismo, pues la verdad es que ponen un poco los pelos de punta. ¿En qué momento esas cifras van a ser, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no?, siquiera, en fin, un poco sostenibles? Es decir, bueno, tenemos que reducir hasta aquí y a partir de ahora... Es verdad que España se endeudó mucho durante los años del boom económico, se endeudó demasiado. ¿De quién es culpa? Pues probablemente es culpa de todos. Todo el mundo quiso en un momento dado pues, tener una segunda vivienda, todo el mundo quiso, el que tenía un coche en la familia, tener dos, el que no viajaba, viajar. Muchos de esos gastos se financiaron con deuda y eso es lo que está detrás de la deuda de la economía española. Es básicamente deuda privada. No era un problema ni es un problema todavía de deuda pública, porque lo que se ha ido produciendo es básicamente una sustitución de deuda privada por deuda pública como consecuencia de la crisis. Es decir, el Estado, el conjunto de las administraciones públicas se han ido endeudando porque no tenían ingresos suficientes para intentar mantener el nivel de gasto que no realizaban las familias. Pero yo creo que no podemos exagerar el problema de la deuda. El problema de la deuda hay que leerlo con los números encima de la mesa. ¿España es un país endeudado? Sí, pero ese endeudamiento tiene otra cara, que es que nosotros hemos utilizado esa deuda para cosas que se pueden ver y tocar, infraestructuras en toda España, que tenemos una red de infraestructuras privilegiada, y en el ámbito privado también en un parque de viviendas que ahora están baratas, pero que van a empezar a recuperar precio en los próximos años. Es decir, no es dinero que sea tirado por una alcantarilla, buena parte de esa deuda tiene la contrapartida de unos activos. Y no solamente en España, sino fuera de España. Se dice, las empresas españolas están muy endeudadas.
Si las comparamos con las italianas o con las francesas, pues se puede decir que efectivamente están más endeudadas, pero tienen algo que no tienen ni las italianas ni las francesas, que es toda una red de filiales en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, muy amplia, que se ha financiado con deuda, pero que son empresas muy rentables, que generan una rentabilidad con la que se paga esa deuda. Por tanto, yo no sería tan pesimista respecto a la lectura sobre la deuda de la economía española. Bueno, más que compararnos con la deuda de otros países, la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de reducir esa deuda, de pagarla? Porque estamos hablando de unas cifras, yo decía que ponen los pelos de punta. ¿En cuánto está la deuda ahora mismo? Bueno, depende de los niveles que queramos comparar, pero por ejemplo, la deuda española en términos brutos, estamos hablando deuda externa en 180%, en términos netos alrededor de un 100% del PIB. No es una cantidad que nos deba preocupar tanto, y me explico. Las familias y las empresas llevan unos cuantos años haciendo un esfuerzo extraordinario en términos de ahorro y de repago de esas deudas, y ya están viéndose los frutos. La deuda de las familias se ha reducido muchísimo en los últimos años y muy particularmente en los últimos 2. La deuda de las empresas también está cayendo. ¿Y qué significa eso? Que como España, como conjunto del país, estamos siendo capaces de reducir nuestra deuda. Eso en términos de balanza de pagos es lo que se llama un superávit. Cuando un país tiene un superávit, lo que significa es que está reduciendo su deuda externa. España ya lo está haciendo. Este año vamos a tener una reducción total de nuestra deuda de 20.000 millones de euros, que es mucho dinero, y mayor va a ser en 2014 y en 2015. Por tanto, los mercados desde fuera, que saben muy bien estos números y los analizan muy bien, se han fijado en que España ya está devolviendo deuda a un ritmo cada vez mayor, y cuando uno es capaz de reconocer que estaba gastando mucho, baja su nivel de gasto y empieza a devolver deudas, los que te han prestado dinero dicen, esta persona o esta empresa o esta economía es responsable, yo le voy a prestar dinero. ¿Por qué está volviendo el capital a España? ¿Por qué está bajando la prima de riesgo? ¿Por qué están bajando los tipos de interés? ¿Por qué hemos recuperado credibilidad? Gracias justamente a nuestra capacidad de devolver deuda. Escucharle, señor García Legaz, es un poco menos que un chute de optimismo. No sé usted de quién bebe las aguas, si del ministro de Guindos, que es su jefe, entiendo, o del resto de ministros. Sí que se está viendo en el Ejecutivo del Partido Popular volver a la senda de los brotes verdes. ¿Realmente tenemos que estar en esta dirección? Porque escucharle realmente llama la atención. O sea, esta crisis fue una crisis que estaba ya cantada para la economía española a la altura de 2006-2007. Yo en esos momentos trabajaba en un think tank, en la Fundación FAES, pero además era economista, trabajaba entonces en la Comunidad de Madrid como alto cargo, en el equipo económico, y participaba en muchos foros de análisis económico nacional e internacional. En 2006-2007 la crisis de la economía española estaba ya cantada y era prácticamente inevitable. Desde que eso ocurrió, desde que se veía la crisis hasta que la crisis sucedió, pasaron entre 1 año y medio y 2 años en los que la gente no se creía que iba a haber una crisis, hasta que la crisis llegó. Y entonces algunos miraron hacia atrás y dijeron, ya hubo gente que dijo que esta crisis llegaba, ¿no? Bueno, pues esos que dijimos, y no porque quisiéramos que ocurriera la crisis, sino porque con honradez veíamos que la economía española estaba abocada a una crisis, una burbuja inmobiliaria muy importante, un exceso completo en el sector de la construcción y desequilibrios desde el punto de vista del gasto público, exceso de gasto público que no era sostenible y financiado con ingresos de la burbuja que no eran tampoco sostenibles. Falta de competitividad, déficit exterior. Los mismos que entonces dijimos que la crisis llegaba, somos curiosamente los que estamos diciendo ahora que llega la recuperación, pero no porque estemos construyendo castillos en el aire, sino porque están los datos ahí. España es un país que ha recuperado competitividad. España es un país que ahora mismo atrae la inversión industrial de otros países de Europa y que las plantas de automoción deciden invertir en España en lugar de invertir en la República Checa o en Alemania, en Francia, o incluso se cierran plantas en Bélgica para traerlas a España. Las multinacionales no toman ese tipo de decisiones por capricho, las toman mirando números. El ajuste que hemos hecho ha sido muy fuerte, los esfuerzos que hemos hecho todos los españoles han sido muy importantes, pero aquí llegan los frutos y yo estoy seguro de que en pocos días se harán públicos los datos sobre crecimiento del PIB en unos días. Yo estoy convencido de que vamos a ver ya crecimiento positivo
en el tercer trimestre de 2013. Que no se nos olvide también que la burbuja inmobiliaria se alimentó también durante un gobierno del Partido Popular. Pero no le hemos invitado para hablar de esto. Eso lo podemos discutir cuando usted quiera, pero realmente los datos son muy concluyentes. En los 8 años del gobierno de Aznar se construyeron en España una media de 275.000 viviendas. En los 4 años de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se construyeron en España en media 580.000 viviendas. Y los datos están encima de la mesa. Sí, pero hay que ver a qué precios estaban esas viviendas. Bueno, en fin, los precios se alimentaron y eso es lo que provocó que se construyeran todas más viviendas. Los promotores hacían casas porque las viviendas eran caras y eran muy rentables. Vamos a hablar del comercio exterior, de la internacionalización. ¿España en qué es más competitiva ahora mismo? Esa senda de la que estamos hablando, ¿por dónde nos va a llevar? Entiendo que no solo el precio tiene que ser la parte más competitiva, ¿no? España no es, ni debe ser, ni desde luego queremos que sea un país que compita en salarios bajos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No tenemos por qué trabajar con salarios bajos, tenemos que avanzar en el terreno de la productividad como lo llevamos haciendo en los últimos años y muy particularmente en los últimos 2. España ha sido el país con mayor crecimiento de la productividad de la Unión Europea y el país con mejor comportamiento de su competitividad de toda la Unión Europea. Y eso es muy bueno. Y lo que hay que hacer es perseverar en esa dirección. Vamos en el buen camino, seguir en esa dirección. Eso no significa que tengamos que continuar con fases de ajuste en el coste laboral con carácter permanente, ni muchísimo menos. Lo que tenemos que hacer es ganar en productividad, es decir, producir más por unidad de hora trabajada. Y eso yo creo que lo están haciendo ya muchas empresas que han ganado en eficiencia, han ganado en músculo, se trabaja mejor, se trabaja de forma más eficiente, se ha incorporado tecnología que permite ganar también en productividad. ¿Y en qué sectores se está viendo eso con mucha claridad? Primero, en el sector del automóvil. El sector del automóvil, España, que siempre ha sido una gran potencia productora, es ahora mismo un país de referencia en todo el mundo por las plantas que se hay en España, que en Landavén, pero en otras, en Almusafes o en Figueruelas o en otros puntos de España, son de las plantas más productivas y más competitivas del mundo. Por eso viene la inversión aquí. ¿Es ahí donde España saca pecho o puede sacar pecho realmente en el sector automovilístico y...? Sector automovilístico, número 1. Segundo lugar, el sector de maquinaria sofisticada, maquinaria innovadora, maquinaria para la industria. Somos una grandísima potencia exportadora. Bienes de equipo intermedios, entre otros para la industria de automoción. Hay muy poca gente que sabe que muchos de los componentes que montan los Mercedes o los BMW o los Audi son componentes fabricados en España y eso está muy bien. Y luego hay otra industria muy importante también, que es la industria agroalimentaria, una industria que no es las frutas frescas ni las hortalizas frescas, estamos hablando de productos agroalimentarios de calidad, con un componente de I+D importante en su producción, que también está viendo crecer sus exportaciones de una forma espectacular. Los vinos de calidad, los aceites de oliva de calidad también están siendo productos muy vendidos y con crecimientos espectaculares de la exportación. ¿Y en qué países se están generando oportunidades para España, para las empresas españolas? En la Unión Europea es un mercado, y yo creo que es bueno saberlo, con un margen de crecimiento limitado. Hay que estar, es nuestro gran mercado, sigue siendo el 60%, 58% de nuestras exportaciones, pero cada vez es menos importante relativamente, afortunadamente diría yo, porque uno de los problemas que hemos tenido también en la crisis es que nuestra exportación estaba demasiado concentrada en la Unión Europea. 75% de nuestro mercado en la Unión Europea, se cae Europa y se cae, por tanto, el 75% de nuestro mercado de exportación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que los exportadores y los empresarios, y aquí yo siempre pongo el ejemplo de, no es por estar aquí, Navarra, el País Vasco también, pero Navarra es un ejemplo de comunidad autónoma que ha sabido hacer excepcionalmente bien sus labores en materia de internacionalización. Se han dado cuenta de que las oportunidades están fuera de la Unión Europea. ¿Y dónde están buscando esos mercados? Los están buscando en Asia, los están buscando en África, que empieza a ser un continente muy interesante en cuanto a crecimiento. Hay muchos países creciendo entre el 10 y el 15%, gracias a que han encontrado materias primas y están ahora mismo en ebullición. Estados Unidos y naturalmente Latinoamérica. Pero otros mercados que se miran poco y que son muy importantes están también en Oriente Medio. Hay países en los que estamos creciendo en exportación el 150%, el 200%, cifras espectaculares, verdad que venimos de cifras moderadas, pero en los que nos está yendo muy bien. ¿Con qué sectores, con qué proyectos? Porque bueno, todos hemos oído hablar, por ejemplo, y sí que me gustaría preguntarle también cómo va
las obras del AVE en la Meca, hemos estado mirando efectivamente hacia Oriente también y ahora mismo ¿cuál es la situación? Porque hubo un tiempo, ¿no?, que se estuvo hablando los viajes del rey, la monarquía, cuando se puso encima de la mesa la labor que realizaba el rey fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver, nos está yendo bien prácticamente en todos sitios y en casi todos los sectores, y eso es lo bueno. Es decir, que no dependas de un sector o dos para crecer, o que no dependas de un área geográfica u otra para crecer. Nos está yendo bien en Kazajstán. Estuvimos la semana pasada con el presidente de gobierno firmando un contrato de talgo de 400 millones de euros. Habíamos firmado ya otro de 1.000 millones de euros hace apenas un año. Nos está yendo muy bien en Rusia, en casi todos los sectores. Nos está yendo bien en Japón, en energías renovables, por ejemplo. Nos está yendo muy bien en India, mercados de consumo de todo tipo de productos, agroalimentarios, entre otros. En Oriente Medio nos va bien prácticamente en todos los sectores. Estamos exportando automóviles, productos agroalimentarios, estamos exportando servicios, servicios de marketing, consultoría de empresas, ingeniería. Estamos exportando aviones y buques en cantidades cada vez más importantes. Y por tanto, con mucho I+D detrás, con mucha ingeniería detrás en muchos países del mundo. Es decir, estamos exportando productos cada vez más sofisticados, productos con cada vez mayor valor añadido y a cada vez más sitios. Y por tanto, este es el camino. El crecimiento de la economía española, sobre todo, tiene que pivotar este año, el que viene y probablemente en los próximos 5, mucho en la exportación, en buscar todos esos mercados que están creciendo de una forma espectacular y en los que tenemos capacidad de exportar y estamos exportando. Ha citado las renovables, algo que aquí en Navarra también durante muchos años tuvo ese apogeo. Ahora, bueno, pues han bajado también las inversiones. Precisamente esta mañana el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, decía que la energía solar es un lujo que pagan los ciudadanos. ¿Cómo se nos ve realmente con este tema fuera de aquí, con las renovables? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia la eólica? ¿Hacia la solar? Bueno, fuera de España se nos ve como una potencia y como una referencia de primera magnitud. Es decir, la tecnología española en materia de energías renovables es probablemente la mejor tecnología que hay en el mundo en estos momentos, y no porque lo diga yo, sino porque en Estados Unidos están buscando empresas españolas para desarrollar las principales centrales, tanto en tecnología eólica como en termosolar, por ejemplo. Y lo mismo ocurre en mercados tan exigentes como Japón, mercados tan exigentes como el Reino Unido o mercados tan exigentes como el australiano. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que diferenciar lo que ha ocurrido en España de la propia capacidad tecnológica de las empresas. Lo que ocurre en España es que hemos invertido mucho en generación energética y particularmente en generación energética basada en renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que España tiene muchísima capacidad de generación y buena parte de esa capacidad no se usa en estos momentos. Cuando uno invierte mucho en capacidad y no tira la economía y por tanto no tira la demanda, pues hay un exceso de oferta sobre la demanda. Eso es algo que requería una reforma energética como la que ha puesto en marcha el Gobierno, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta de que esa gran capacidad de crecimiento que ha tenido la instalación de capacidad de generación en España ha permitido que las empresas españolas cojan músculo y adquieran la tecnología que ahora mismo les permite ir al resto del mundo con esa capacidad, y es lo que hay que aprovechar. Es decir, hemos sido pioneros en el desarrollo de un mercado. Nuestro mercado tiene una capacidad limitada de crecer en estos momentos, pero hemos sido capaces de desarrollar una tecnología que ahora mismo podemos exportar con éxito en todo el mundo. Hemos sido tradicionalmente vagos, por decirlo de alguna forma, los españoles a la hora de salir fuera, no solo las empresas, sino también pues, alguien que se queda en el paro y aquí no encuentra nada. ¿Está cambiando eso la crisis también o no? Bueno, yo creo que las empresas grandes llevan 20 y tantos años en su tarea de internacionalización y no han dejado de internacionalizarse ni siquiera cuando España vivía los grandes años del boom económico. Quizás quien ha ido retrasado en ese proceso ha sido la empresa mediana y sobre todo la empresa pequeña. Entre otras cosas porque no lo necesitaban. España crecía, el mercado español no dejaba de aumentar, se podía colocar en España su producción y al final pues es más cómodo vender en España que vender fuera. Uno no tiene que agarrarse un avión, meterse 10 horas o 12 horas de viaje, estar unos días buscando clientes fuera con problemas de idioma, cambio horario.
sin estar en contacto con tu familia. No es probablemente más agradable exportar que no vender en España, pero es una necesidad. El debate sobre la internacionalización ya no es un debate si me apetece o no me apetece, si me gusta o no me gusta. Es ya una cuestión de supervivencia empresarial para cada vez más empresas. O exporto o aprovecho los mercados mundiales o simplemente tendré problemas que me pueden llevar a tener que cerrar mi empresa en un momento dado. ¿Qué es lo que se critica a España fuera de aquí? Cuando va uno a vender la marca España, cuando va a vender las empresas que quieren exportar y que quieren triunfar también fuera, ¿recibe el gobierno de España críticas fuera? Tantas por lo menos como las vemos los propios españoles, que ese también es otro de los defectos que tenemos. Pues yo quiero decir que en el último año, desde el verano pasado para acá, la imagen que tiene España fuera es mejor que la que probablemente nosotros nos hemos encargado de construir y difundir. Es verdad que hubo unos meses muy complicados, yo recuerdo en la primavera de 2012, incluso hasta julio de 2012, que fueron meses críticos, muy duros, en los que se hablaba de la desaparición del euro, de la división de la Unión Monetaria, que España volvía a la peseta, incluso en algunos foros internacionales. Nosotros nunca compartimos esa idea, pero es verdad que la imagen de España se resintió. Sin embargo, en los últimos meses, yo diría que en el último año, la imagen de España internacionalmente ha cambiado mucho a mejor. Y nos sorprende a veces, cuando realizamos esos viajes, darnos cuenta, y nos alegra comprobarlo, que la imagen de España afuera es mucho mejor que la que nosotros nos pensamos. Y lo que tenemos que es, de alguna forma, que creérnoslo nosotros mismos, porque es verdad que España en los últimos 30 años ha tenido una transformación espectacular y que podemos presumir de muchas cosas. Cuando uno va a un viaje a Estados Unidos, a Japón o cualquier país de Europa o países muy desarrollados, te das cuenta de que su espacio aéreo y sus vuelos, la tecnología de navegación la está gestionando una compañía como Indra. Se da cuenta que los desarrollos tecnológicos más potentes en el Reino Unido en el ámbito energético los está haciendo Scottish Power, que es una compañía filial de Iberdrola, que Santander se ha hecho un hueco espectacular en el mercado del Reino Unido, que gran parte de las obras de infraestructura más difíciles y más sofisticadas del mundo en estos momentos las están haciendo las empresas españolas. En el Canal de Panamá, la ampliación del metro de Nueva York, un gran hospital de alta tecnología en Canadá, en Emiratos. Bueno, pues las empresas españolas nos han abierto ese camino, han hecho marca España de una forma muy favorable y tenemos que ser conscientes de que eso fuera se valora y ser consecuentes con esa valoración. ¿Le preocupa la hipotética suspensión de pagos en la que pueda entrar Estados Unidos? A pesar de que parece que hay un pequeño acercamiento entre demócratas y republicanos en el Senado. Me preocupa, claro que me preocupa, pero yo quiero pensar, y estoy seguro de que así será, que al final no llegará la sangre al río. Es decir, que yo creo que la responsabilidad tanto de republicanos como demócratas llevará a que al final se llegue a un acuerdo que evite la suspensión de pagos. Yo creo que ni Estados Unidos ni el mundo estamos preparados para un desastre de esa magnitud, sobre todo cuando es evitable, como obviamente lo es. No ha habido ninguna consecuencia de momento en este impasse. No han detectado que empresas que están exportando en Estados Unidos se vean afectadas por esto. No, ninguna empresa de las que está en Estados Unidos nos ha transmitido su inquietud. Ellos están también convencidos de que al final habrá un acuerdo y que se evitará la suspensión de pagos, porque la imagen de Estados Unidos resultaría enormemente dañada si no fuera así. Para terminar, si nos está viendo un empresario que tiene esa inquietud por dar un paso más y por exportar, ¿cuál es el primer consejo y cuál es la primera puerta que tiene abierta para poder hacerlo? Yo le daría dos consejos. El primero, que entre en contacto con su gobierno autonómico. La Consejería de Economía tiene un departamento que ayuda a las empresas a internacionalizarse, y también que entre en contacto con el ICEX, que tiene también aquí en Pamplona una delegación a su servicio, que se asesore bien por expertos que le van a informar sobre las oportunidades de negocio que tiene ahora mismo su empresa, le van a poder aconsejar sobre a qué países ir, a qué países no ir, cómo tiene que de alguna forma reformular su empresa si quiere acometer la internacionalización. Nadie dice que esto sea fácil,
pero sí que si se dan los pasos oportunos, se hacen los cambios oportunos, esto abre unas enormes oportunidades. Yo creo que el mensaje más claro es: nadie tiene barreras insalvables para exportar. Cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene capacidad de exportar, y lo estamos viendo día a día. Empresas con 3, 4 trabajadores que han conseguido abrir mercado fuera y que están exportando un 20, un 30, un 40 y hasta un 80% de sus productos fuera de España, y que son oportunidades que no podemos desaprovechar en estos momentos. Don Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.